ser decisiva. Ya. Ser decisiva, ser movida, ser activa, ser cuidadosa de lo que tenemos a la hora de hacer algo, de emprender algo o de tener algún proyecto. Eso es la diligencia. Una persona diligente se puede describir como todas estas que ya vimos. Tal vez este concepto tiene muchos elementos involucrados y ¿cómo podemos llegar a definir todo esto en solo 2 palabras? Yo lo puse como trabajo duro. Sin duda alguna es trabajar duro para ser responsable, para ser activa, para ser cuidadosa, para tener esa prontitud en todo lo que hagamos. Ejecutar todo con diligencia. Pero hay mucho más que saber de esto. Acompáñenme. Permítanme un momento. Es que tengo un poquito de problema. Ya. Acompáñenme a ver Romanos 12:11, que es nuestro texto clave. Dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es lo que nos dice Romanos 12:11. Y como primer punto, vamos a ver, Dios busca mujeres diligentes, no negligentes. Ya vimos lo que significa diligencia. ¿Algunas de ustedes me puede dar una palabra que signifique diligencia? Que les dije ahorita. Responsable. ¿Qué es diligente? Ajá, responsable. Prontitud. Prontitud. Cuidadoso. Ajá, cuidadoso. Activo. Activo. Sí, muy bien, hermanos. Muchas gracias por participar. Pues sí, efectivamente, diligencia es prontitud, agilidad, responsable, decisivo, movido, activo, cuidadoso en la ejecución de algún proyecto o algo que queremos emprender. Pero todo esto lo vamos a mover al género femenino. Tenemos que ser prontas, tenemos que ser ágiles, responsables, decisivas, movidas, activas, cuidadosas a la ejecución que queramos hacer o a lo que estemos emprendiendo. Imagínense qué es lo contrario de diligencia. ¿Qué será? Veamos. Obviamente, lo contrario de diligencia es negligencia. Y lo que quiere decir o lo que significa la negligencia es descuido, el decir ahí se va, pues más o menos, la informalidad, la impuntualidad, la desidia, flojera, lentitud, pereza, el descuido por hacer las acciones incorrectamente, inadecuadas o insuficientes. Mi padre en vida me decía que el perezoso trabaja doble. Si no haces bien el trabajo desde el inicio, tiendes a hacerlo doble vez porque lo hiciste mal. Entonces, ahí vemos que es todo lo contrario de diligente a de negligente. Y ustedes díganme, permítanme, ustedes díganme, ¿qué tan serias son? ¿O qué tan bueno o qué tanto tomamos en serio nuestra vida laboral, incluyendo la obediencia a Dios? ¿Qué tan diligentes somos en esos dos aspectos? Todas tenemos un trabajo, ya sea que ejerzamos profesionalmente, que empleemos algún oficio, tengamos algún negocio propio, seamos estudiantes o bien seamos amas de casa.
pero todas hacemos algo de nuestras vidas, en lo secular y en lo espiritual. Entonces, ¿qué tan eficientes somos en nuestros trabajos? Y en lo secular y en lo espiritual. Ahora, si vamos al plano secular y al plano espiritual, pues a lo mejor puedes decir que son cosas pues un poco distintas o totalmente diferentes, pero pues no tanto, hermanas. Déjenme explicarles un ejemplo muy claro. Como les decía, todas ejercemos profesional, ya sea algún oficio, tenemos nuestro negocio, somos estudiantes o amas de casa. Cuando tú tienes tu trabajo, siempre tienes un horario, siempre. O sea, es un horario determinado. Entras a una hora, tal vez no sepas a qué hora sales, ya sea porque te quedas horas extras, ya sea porque el jefe te dice, oye, ¿sabes qué? Necesito un trabajo, pues aviéntatelo o así. Cuando eres estudiante por igual, ¿no? Tienes una hora de entrada, ahí sí tienes una hora de salida, ahí sí no hay como que pierde, ya que te quieres quedar con amigos, amigas, pues ya es otra cosa, pero sí tienes entrada y salida horarios. Cuando eres ama de casa, pues también, ¿no? Tu marido se va al trabajo, tienes que pararte por los niños, darle su lunch al marido y a los niños, hacer tus cosas, tener como que administrar el tiempo para que alcance todas las cosas, hacer antes de que lleguen los niños y antes de que llegue el esposo. Cuando tienes un negocio propio, pues no es que te quieras parar a la hora que tú quieras. Claro que puedes porque es tu negocio, pero finalmente si no le inviertes, si no le echas ganas, pues no vas a obtener nada, ni no vas a tener esos frutos deseados, ¿no? Entonces, si en su negocio, en su trabajo, en la escuela y en su hogar, pues le echan ganas, son puntuales, son responsables, son ágiles, son decisivas, son activas, son cuidadosas de tener todo en orden, pero ¿qué pasa si no lo hacen en el plano espiritual? ¿Qué pasa cuando dicen, en la iglesia sabemos que tenemos un horario y que el servicio empieza a tales horas y que tal vez entre semana también tenemos un horario de alabar y buscar a Dios? Pero ¿qué pasa si no entramos, si no nos conectamos muy tarde, si llegamos ya casi cuando van a dar la cena, o si llegamos ya que va a ser el final? ¿Qué pasa si no nos reunimos? ¿Qué pasa si no agarramos esto que tenemos que estar atentas? Hay negligencia, ¿no? En lugar de ser diligentes, estamos siendo negligentes. ¿Y cómo vamos a poder tener diligencia en nuestro trabajo y en la iglesia no? Eso es una balanza que no está bien, que uno pesa más que el otro. Entonces, ¿qué pasaría si fuese al revés? ¿Qué pasaría si en la iglesia somos cumplidas, estamos al servicio de nuestro Señor, estamos atentas a lo que nos mandan o prestas a hacer algún servicio, estar con los niños, dar clase a mujeres, en oración? Pues qué bueno, hermanas, gloria a Dios que seamos así. Pero ¿qué sucede si en el trabajo somos todo lo contrario? No llegamos, somos incumplidas, no cuidamos nuestro negocio, no cuidamos a nuestros esposos, a nuestros hijos. No hacemos nada de lo que estamos haciendo en la iglesia. Y digo, Dios dice en su palabra que busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y bien es cierto, pero no olvidemos que nosotras somos ejemplo. Y si nosotras en la iglesia estamos constantes y fervientes y queriendo servir al Señor, pero en el trabajo o en las cosas seculares es todo lo contrario, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando a los que nos miran por fuera? Es inconstancia, ¿no? Estamos también estamos compartiendo la negligencia, porque algo se tiene que empatar y no podemos ser en lo secular de una forma y en lo espiritual de otro, porque el Señor dice que seamos de un solo sentir. Entonces, si nosotras seríamos así, no estaríamos predicando con el ejemplo, y el ejemplo cuenta mucho. La gente de afuera nos ve, los que no comparten nuestra misma fe nos ven,
y solamente están esperando algún error para señalarnos. Entonces, nuestro ejemplo también cuenta mucho. Entonces, debemos tener un equilibrio tanto en lo secular como en lo espiritual. Algo que nos permita mostrar esa luz que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser mujeres diligentes, mujeres que estemos atentas, tener esa responsabilidad tanto en la iglesia como en la casa. Y tal vez no poner el pretexto de mucho trabajo, entonces no tengo tiempo para la iglesia. O siempre estoy metida en la iglesia, entonces no voy a tener tiempo para cuidar mi trabajo, cuidar mi casa, cuidar mi aspecto. No, tiene que haber como un equilibrio entre los dos para ser ejemplo, porque la gente de afuera nos ve y nos escucha cómo somos y cómo nos comportamos. Antes, quiero poner otro ejemplo que es la fábula de la cigarra y la hormiga. A lo mejor todo el mundo conoce cuando fuimos a la escuela o en algún momento de nuestra vida tal vez la escuchamos de ella, ¿no? Era la cigarra y era la hormiga. La cigarra era feliz cantando, disfrutando en el verano, echada en el pasto, no se preocupaba por nada, siempre estaba cantando, siempre estaba pues haciendo cosas que no le dejaban ni le prosperaban. Y más sin en cambio, veía cómo pasaba la hormiguita cargando un grano de comida y siempre que pasaba le decía, ay hormiga, qué aburrida eres, ¿por qué siempre estás cargando comida? ¿No sabes que no sabes que te puedes divertir mejor aquí cantando conmigo, viendo cómo pasa el verano, viendo cómo estamos juntas? Dice, ¿por qué? ¿Por qué no vienes aquí conmigo? Qué aburrida eres. Entonces, la hormiga no le hacía caso, así pasó, así pasó. Y siempre se burlaba de la hormiga, la cigarra siempre se burlaba porque decía que era muy aburrida y que no nada más hacía trabajar y que no se divertía. Pasó el tiempo, acabó el verano y llegó el invierno. Oh, realidad. Llegó el invierno donde saben que todas las hojas se caen, donde todo se seca, donde hace frío, donde quieres estar pues abrigada, donde quieres estar en un lugar refugiada. ¿Y quién creen que se había preparado para esperar el invierno? Pues sí, efectivamente, la hormiga. La hormiga ya se había preparado para recibir al invierno y cuando llegara el invierno no muriera de hambre ni de frío. Y la cigarra le tocó y le dijo, hormiga, déjame entrar porque aquí hace mucho frío. Y ella le dijo, ¿a ti te gusta estar allá afuera, paseando allá afuera? Pues ahora tienes que quedarte allá afuera. Dice, pero tengo frío y no tengo nada que comer. Lo siento, pero cuando tú viste que yo trabajaba, tú descansabas y estabas como que nada te preocupaba. Ahora yo voy a descansar porque ya puedo descansar. He trabajado y he buscado lo que más pueda tener para estos tiempos de tribulación. Entonces, algo que nos puede dejar esta moraleja es, para disfrutar, primero debemos trabajar. Para disfrutar de las bendiciones del Señor, para disfrutar de las cosas que el Señor nos permite tener a través de lo secular, primero debemos trabajar. Primero debemos esforzarnos, primero ser responsables, ser decisivas, ser activas, ser cuidadosas de lo que el Señor pone en nuestras manos para que no se nos vaya así como el agua y sin ver los frutos realizados. En Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. En Proverbios 30:25 dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. No es que el Señor nos compare con una hormiga, no. Simplemente el Señor las pone para que veamos cómo unos insectos tan pequeños que ustedes los pueden ver y los aplastan y pues ya fueron, ¿no? Pero como unos pequeñas hormiguitas, tan indefensas tal vez, son tan fuertes
y no hay quien las esté gobernando, ni quien las esté mandando tal vez, pero ellas son prudentes. Ellas fijan, trabajan, son responsables y cuidan de tener algo para esos momentos de tribulaciones. Entonces, si ellas trabajan, si el Señor nos las pone como ejemplo porque son trabajadoras, nosotras también debemos ser trabajadoras. Nosotras también debemos ser diligentes. No seamos esas mujeres negligentes que el Señor no busca. El Señor busca mujeres diligentes, prestas al servicio, siempre estar activas, siempre estar queriendo servir, pero primero escuchando para después hablar. Como segundo punto, hermanas, tenemos, Dios busca mujeres fervientes en espíritu. En este punto, en este punto donde Dios busca mujeres fervientes en espíritu, bueno, vemos qué significa ferviente. No se los puse, pero se los voy a decir, no se preocupen, es que así apúntenlo. Ferviente significa hirviendo, entusiasta, persistente. Eso es lo que significa ferviente. Ferviente significa hirviendo, entusiasta y persistente. Es una persona que muestra entusiasmo y emoción en lo que hace. Y no esa emoción que un día quieres servir y quieres hacer y quieres buscar. Y chin, de repente se te va la emoción y dejas todo a medias y dejas todo tirado. No, ese tipo de emoción, ese tipo de persistencia, de entusiasmo, no. Ese tipo no lo busca el Señor. Él busca mujeres que demostremos interés en lo que hacemos, que seamos perseverantes en la obra que nos han demandado, a lo que hemos sido llamadas, que hemos decidido emprender algo con el Señor desde el principio y así seguirlo y seguir hasta el final y llegar a un término favorable. Entonces, imagínense, si nosotras nos cuesta trabajo perseverar tal vez en las cosas seculares porque a veces lo vemos un poco difícil o sentimos que no podemos, empezamos a decaer. Cuanto más en las cosas celestiales, perdón, si no somos esas mujeres fervientes, si no tenemos ferviente nuestro espíritu lleno de amor, de valentía, y se imaginan cómo vamos a terminar. Ahora sí, el libro de Romanos 18, 24, 25 dice: Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dios quiere que tengamos ese fervor de espíritu que llevamos dentro. Como dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso. Hemos visto, o tal vez hemos visto alguna situación o hemos pasado por alguna situación que comienzan con un espíritu ferviente, llenos de alegría, llenos de amor, queriendo hacer todo, trabajando, sirviendo en el Señor y chin, por circunstancias de la vida, por afanes del destino o por afanes del mundo, por poner los ojos en otro lado, nos desinflamos o nos vamos desinflando como un globo. Vamos perdiendo ese fervor de seguir al Señor. Entonces,
Ya no se trabaja como antes en la iglesia, ya no asistimos, ya no vamos a las reuniones de mujeres, ya no tratamos de congregarnos, o si vamos, vamos con desánimo, o con mala gana, o con una actitud apática, ya no oramos, no leemos la Biblia, y poco a poco vamos muriendo, hermanas, espiritualmente. Y eso es muy peligroso. El Señor no quiere que nosotras, ninguna de nosotras nos perdamos ni lleguemos a eso. Él siempre quiere vernos alegres, fervientes, llenas de ese espíritu que Él ha puesto y que mora en cada una de nosotras que hemos entregado nuestra vida al Señor. Entonces, pero hermanas, ¿esto a qué se debe? Tenemos que hacer todo lo contrario. No pongamos los ojos, perdón, 4 cosas que no debemos hacer. No pongamos los ojos en el hombre. En Hebreo 12:2, permítanme. En Hebreo 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo ha puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No pongamos los ojos en el hombre, sino pongamos los ojos en Jesús. Solamente en Él encontraremos esa satisfacción que necesitamos. El otro punto es, no dejemos de orar. En Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿alguien se lo sabe? Ese es un versículo así, extremadamente chiquito. Ya te vi, Tania, que quieres participar. Orar sin cesar, hermana. Gracias, hermana. Exactamente, gracias, hermana. Orar sin cesar. No dejemos de orar, hermanas. La oración es algo que nos lleva a tener una comunión directa con nuestro Señor. Eso nadie nos los puede quitar, nadie, nadie. Entonces, si queremos tener paz y tranquilidad, pongamos todas nuestras aflicciones y todo lo que nos hace decaer y flaquear en oración con nuestro Señor, que Él a su debido tiempo dará la solución. La otra es, no dejemos de leer la Biblia. En Salmos 109, 109 y 119, 119, 105, nos dice la palabra. Nos dice Salmos 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre tengamos nuestra Biblia, dejémonos guiar por el Señor, como por medio de las sagradas escrituras. Él siempre va a ser esa lámpara que nosotros necesitamos para andar en este mundo. Él siempre va a ser esa lámpara que nosotros necesitamos para poder caminar y caminar con sabiduría. Y no tropezar en cualquier lado, sino ser sabias y dejarnos guiar por Él. Por eso tiene que ser nuestra luz, esa lámpara que nos guíe en todo momento. No dejemos de congregarnos, es otro punto. Es en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 nos dice, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanas, a lo mejor a veces pensamos que solo con reunirnos nosotros mismos en nuestra casa y hacer oración y escuchar predicaciones tal vez es suficiente, pero déjenme decirles que no lo es. El Señor por eso puso un día, el primer día de la semana, que es domingo, para que todos nos reunamos y podamos alabarle, tener comunión unos con otros y hacer los mandamientos que Él nos ha dejado. No dejemos
No dejemos pasar eso, ni echemos en saco roto nada de esto, porque es muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, para seguir fervientes en el espíritu. Si no queremos que nuestro espíritu se apague, si no queremos contristar a nuestro espíritu, no hagamos nada de esto, hermanos, sino todo lo contrario. Siempre estemos poniendo los ojos en Dios, nunca dejemos de orar, nunca dejemos de leer nuestra Biblia, llevarla a todos lados, que es nuestro escudo y nuestra guía, y no dejemos de congregarnos, porque la comunión que tenemos con nuestro Dios y con nuestros hermanos es vital para que nosotros sigamos adelante. Una hermana ferviente anima a las demás, a las que se encuentran desanimadas. Nosotros seamos esas hermanas fervientes. Tal vez en algún momento nos toque estar del otro lado y estar desanimadas, porque somos mujeres y porque somos personas y tenemos sentimientos y sentimos. En algún momento de nuestra vida podemos desanimarnos, pero no estar desanimadas toda la vida. Y qué mejor tener a una hermana sabia y ferviente en espíritu que nos diga: ánimo, hermana, sigamos corriendo la carrera, porque tenemos que llegar a la meta. Entonces, seamos hermanas fervientes que podamos animar, y por qué no algún momento podemos estar del otro lado y tener hermanas que nos animen a nosotras. Pero vamos a echarle ganas. Como tercer punto, tenemos: Dios busca mujeres al servicio de Dios. Si volvemos a Romanos 12:11, se los voy a leer. Dice: en lo que se requiere diligencia. Ya vimos que una mujer tiene que ser diligente, no negligente. Y eso abarca no ser perezosas, no ser distraídas, no dejar las cosas hasta el último, no ser impuntuales, nada de eso, sino todo lo contrario. Ser activas, ser responsables, tener iniciativa propia, estar al servicio de tener esa responsabilidad, tanto en la iglesia como en nuestra vida secular, porque somos ejemplo. Y ya vimos también que tenemos que tener un espíritu ferviente, ser fervientes. Debemos poner los ojos en Jesús, debemos orar, debemos buscar, debemos siempre leer nuestra Biblia, debemos congregarnos para poder tener ese espíritu ferviente. Y bien, ahora dice Romanos 12:11, Dios busca mujeres al servicio de Dios. Tenemos que servir al Señor. Entonces, como último punto, el poder servir en la obra de Dios es un privilegio y un gozo. La verdad que cuando te preparas para dar una clase, te preparas para dar ya sea clase de niños, clase de mujeres, o simplemente leer la Biblia, es un gozo que te da, que tienes en tu corazón, porque cada día aprendes más. A lo mejor ya leíste ese versículo, pero lo vuelves a leer y el Señor te instruye o te enseña otra cosa distinta. Entonces, que el Señor te escoja para poder dar una clase, para poder estar tal vez dando una clase a los más pequeños, para poder compartir su palabra con la vecina, con tu mamá, con tu esposo, con tus hijos, es de gran gozo. El Señor te ha escogido para grandes cosas y es por eso que estamos aquí. No de en vano estamos presentes ahorita, porque el Señor nos ha permitido estar escuchando su palabra. Entonces, hermanas, es un privilegio y un gozo que debemos sentir cada una de nosotras, sentirnos especial, porque el Señor nos ha escogido para poder servirle. ¿Se imaginan? El Señor te escogió para que tú lo sirvieras, y no a cualquier gente, sino al Señor, al Rey de Reyes, al Creador de todo el universo, el que te creó y que ahora te puede llamar hija y tú le puedes llamar padre, porque por gracia fuiste llamada. Entonces, imagínense, deberíamos de sentirnos muy orgullosas, privilegiadas, agradecidas con el Señor y servir.
Como servicio tenemos el mejor ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir y no a que le sirvieran. Y tanto fue su amor a cada una de nosotras que nos enseña en el libro de Marcos 10:45, nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Se imaginan? Él, en su gloria, estando a la diestra del Padre, teniendo todo, se despojó a sí mismo y vino a ser hombre. Y no vino a que le sirvieran, vino a servir él. Y esa es la mejor enseñanza que él también nos ha mostrado, a cómo servir, a que no esperemos nosotras a ser servidas, sino todo lo contrario, nosotras seamos las primeras en querer servir y servir en la iglesia. Hermano, yo hago el aseo, hermano, yo traigo esto, hermano, yo hago la clase, hermano, yo esto, hermana, siempre estar prestas a lo que nos demande. Y eso es el servicio. Al igual cuando estemos en nuestro trabajo, estar prestas a lo que nos demanden, siempre y cuando no nos afecte o siempre y cuando eso no cause algo o algún malestar en nosotras. Entonces, el servicio el Señor siempre nos ha enseñado a servir y Él lo puso como ejemplo. Él fue el primero que empezó a servir antes de que le sirvieran a Él. Y no suficiente a eso, dio su vida en rescate por muchos, incluidas nosotras. ¿Se imaginan? Hizo un gran sacrificio, que nadie ha hecho nunca un sacrificio a tal grado como Él lo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, el servicio a Dios debe ser de todo corazón. No debe ser fingido, ni queriendo aparentar, ni queriendo quedar bien con nadie, ni decir, para que las hermanas vean que yo sí trabajo, para que las hermanas vean que yo sí me apuro, o para querer criticar a las demás y decir, ya ves, yo sí tengo tiempo para esto, aunque trabajo, yo hago el esfuerzo, pero si no lo hacemos de corazón, si no lo hacemos las cosas como para el Señor, son en vano, de nada sirven, porque el Señor conoce a cada una de nosotras, conoce el corazón de cada quien, y Él sabe si realmente lo estás haciendo porque te nace, porque quieres servirle, porque quieres servir a los hermanos, nada más por querer aparentar algo, o por querer tomar la iglesia como un club social, o por desaburrimiento, o porque, bueno, pues ya es como cada 8 días tengo que ir, pues lo hago. El Señor mira nuestros corazones. En Deuteronomio 10:12, espérenme, hermanos, es que se anda escondiendo. Aquí lo tenía, pero ya lo encontré. Ya, tranquilo. En Deuteronomio 10:12 nos dice lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ese es el servicio que el Señor quiere que le temamos. Pero no tenerle miedo porque lo que nos pueda pasar, sino tenerle un temor, un respeto, sabiendo que Él nos va a sacar de cualquier apuro. Entonces dice, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, sin fingimiento y sin esperar algo a cambio, hermanos. Darlo todo de corazón. En Josué 22:5 es algo muy similar. En Josué 22:5 nos dice,
solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, y que guardéis sus mandamientos y le sigas a él, y le sirvas de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice solamente con diligencia. Otra vez vemos la palabra diligente. Seamos diligentes, hermanas. Sirvamos de todo corazón, con toda vuestra alma. Seamos temerosos del Señor. Cumplamos todo lo que Él nos dice, todo lo que nos ha puesto en las Sagradas Escrituras. Entonces, este es el tercer punto. Como conclusión, mis queridas hermanas, no olvidemos que fuimos llamadas con un propósito, para servir principalmente a Dios y a los demás, a nuestros semejantes, nuestros prójimos. Y así ser ejemplo del amor, la perseverancia y del servicio que el Señor mostró cuando estuvo en esta tierra. Seamos imitadores de Dios. Antes de irnos, acompáñenme a leer San Juan 13:15. En San Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagan. Él nos mostró el ejemplo de cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos. Entonces, no hay mejor ejemplo que seguirlo y seguir lo que nos ha dejado. Y en Efesios 5:1-2, Efesios 5:1-2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos como el Señor nos ha mandado. Seamos unas mujeres diligentes, seamos unas mujeres con ese espíritu ferviente de querer estar siempre al lado de nuestro Señor en comunión, de estar orando, de estar leyendo nuestras Biblias, de estar congregándonos. Seamos mujeres que estamos prestas al servicio del Señor. Que si el Señor nos dice, ahora es tu turno, ahora es el momento de, no digamos o no nos hagamos a un lado o volteemos la vista. Seamos servidoras del Señor, porque Él nos los ha enseñado. Quitemos esa negligencia que tal vez en algún momento podamos llegar a tener o que tuvimos y seamos todo lo contrario. Mujeres diligentes, fervientes y servidoras. Dios les bendiga, mis queridas hermanas. Espero que esta clase se haya sido primeramente como olor fragante haya subido a nuestro Señor y sea exhortación para cada una de nosotras. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanas. Bonita noche. Muchas gracias, hermana Yaris, por el bello mensaje que nos has traído en esta noche. Vamos a continuar con el orden, hermanas. Permítanme tantito.
¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, gracias. Vamos a continuar con un canto más que va a estar dirigido por nuestra hermana Pilar. Adelante, hermana. Hermana, gracias. Bueno, vamos a cantar a nuestro Padre. Señor, guíanos y ayúdanos. Sin ti nada somos en el mundo. Sin ti nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por tu poder. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Oh, tú que eras y que serás. Oh, tú que eras y que serás. Sin ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eres y que serás. Oh, tú que eres y que serás. Tú mereces eternas alabanzas, eres digno de gloria y honor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielos y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Oh, tú que eres y que serás. Oh, tú que eres y que serás. Amén, hermanas.